En general, vamos a distinguir, digamos, Sí. dos formas distintas de alergias, digamos. Las alergias semiestacionales, que están relacionadas más que nada con alérgenos de interior, como los ácaros, los pelos de animales, incluso el alérgeno de la cucaracha, que es bastante frecuente que dé positivo en los pacientes alérgicos, que son generalmente alergias de interior. Y tenemos las alergias de exterior, que empiezan a aparecer sobre todo en las épocas primaverales y en comienzos del verano, que son las alergias a los pólenes de las plantas. Ajá. Allí notamos entonces, a partir del mes de septiembre, y dependiendo del área geográfica, una mayor o menor incidencia de alergias de acuerdo a la composición floral que haya en cada región, ¿no es cierto? Ajá. Lo que sucede es que existe una predisposición hereditaria. Si bien no se transmite en forma directa, es decir, puede haberse saltearse alguna generación, existe una predisposición heredada para producir reacciones contra determinados alérgenos ambientales. Y eso está dado por la presencia de una sustancia que se puede medir en la sangre, que es la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo que reacciona contra elementos a los cuales no debería responder. Esa respuesta exagerada frente a elementos que no debería responder del ambiente se denomina alergia. Y puede ser para inhalantes de interior, como decía, o de exterior. Por lo tanto, el paciente tiene que tener una predisposición previa para reaccionar frente al alérgeno. Y ese alérgeno va a variar durante la época calendario, acorde al periodo en el cual se encuentra en mayor concentración. Por ejemplo, durante el mes de septiembre es muy común que empiecen a desarrollarse los pólenes de los árboles. Sí. Después, a partir de octubre y noviembre, empiezan los pastos, que llamamos gramíneas. Después aparecen otras formas de pastos y malezas que se llaman compuestas, y así van, de acuerdo al año, a la época del año, desarrollándose y desapareciendo. Por eso hay personas que tienen alergias durante un cierto periodo y luego les desaparecen en forma espontánea. Claro. Es decir, que el individuo es producto de la predisposición que tiene más la cantidad de alérgeno ambiental. Pero es importante aclarar que por ahí la gente piensa que son las flores comunes, las que nos llaman la atención habitualmente, las que cultivamos, las que nos producen alergia. Sí. Esos flores, el polen, que es el producto, digamos así, de la fecundación en las plantas, hay dos grandes grupos, digamos. Los pólenes entomófilos, que son llevados por las abejas, son pólenes grandes, y generalmente esos no nos afectan a la vía respiratoria. Los que más nos afectan son los que llamamos anemófilos, es decir, aquellos pólenes que son llevados por el viento. Por eso los días cálidos y ventosos, aquel que sea alérgico al polen en el cual está expuesto va a tener mayor cantidad de síntomas. Y como son pequeños esos pólenes, se producen por cantidades enormes y van moviéndose a través del aire. Entonces, si el individuo se encuentra, tiene predisposición a ser alérgico a ese polen, y ese polen se encuentra en determinada cantidad, va a tener síntomas. Si no es alérgico, no va a tener síntomas. Es bastante frecuente. Sí. Y a veces pasa que el individuo, al revés, viaja a determinados lugares, se le pasan todos los síntomas, y cuando regresa, baja del auto, baja del avión, después de las vacaciones empieza a tener los síntomas otra vez. Sí. Como yo le decía, es producto de la predisposición del individuo a que es alérgico y la cantidad de alérgenos que haya en ese ambiente. En medicina tenemos una particular en la alergología de hacer estudios específicos para poder determinar a qué es alérgico el individuo. Se hace a través de un análisis de sangre, que se dosa una sustancia que se llama inmunoglobulina E, y a través de los test de alergia, que son muy simples, uno puede detectar en 15-20 minutos a qué es alérgico. Y entonces, de acuerdo a lo que le dé positivo, uno puede determinarle cuál es la época del año en la que puede ser más susceptible. Puede ser, sea alérgico a alérgenos de interior, generalmente son los ácaros y los hongos ambientales, y entonces ese individuo va de vacaciones a un lugar que estuvo cerrado, usa la ropa de cama, por ejemplo, las frazadas o las colchas o las almohadas del lugar y empieza a tener síntomas. Y eso es porque tiene mucha carga de alérgeno, porque el ambiente estuvo cerrado y mal ventilado. Entonces, en los alérgenos de interior es importante mantener bien ventilada la casa y evitar en lo posible la acumulación de polvillo, elementos como bibliotecas dentro de las habitaciones, alfombras, cortinas pesadas, elementos que permitan de alguna manera que se acumule el polvo. En cambio, si uno es alérgico al polen, que empieza más o menos en los meses de septiembre y termina a fines de enero, de acuerdo a lo que sea alérgico cada individuo, como dijimos,
va a tener una época, puede ser septiembre, puede ser octubre, puede ser noviembre, puede ser todo el periodo estival. En ese caso hay que tratar de evitar justamente que el polen entre en las habitaciones. Por lo tanto, al revés, va a tener que mantener lo más posible cerrada la habitación para evitar que el polen entre desde el exterior. Por lo tanto, los dosajes en sangre, las testificaciones y en base a lo que es alérgico, tomar las medidas ambientales pueden ayudar mucho. Los días ventosos y cálidos es muy probable que tenga síntomas. Los días que llueve, el polen es barrido por la acción de la lluvia y entonces el paciente se siente mejor. La otra posibilidad es utilizar algunos antialérgicos previo a la exposición posible. Es decir, si el individuo es alérgico al polen de las plantas o de los pastos y va a ir a comer un asado, va a ir un fin de semana a algún lugar, sabe que en general tiene síntomas, la toma de algún antialérgico puede ayudar a que esos síntomas sean menores.